Ay, no, puse levantar la mano Recording is on. en vez de compartir. ¿Se ve? No, profesora. No, profe. Ahora sí. Bien. Bueno, en este tramo en general lo que vemos son todos casos clínicos, ¿sí? Este es un caso clínico sacado de España, ¿sí? A nosotros lo que nos importa es ir viendo cómo desde enfermería se realiza la presentación, cómo el tratamiento, etcétera, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros el caso clínico que tenemos se llama neumotoras atención. ¿Recuerdan lo que es el neumotoras? Es el aire o el líquido dentro de la cavidad pleural. Bien, si es líquidos es hemotórax, ¿sí? Sí. Si es aire es neumotórax, aire. ¿sí? Vamos a ver, igual vamos a ver. Vamos a ver primero la presentación del paciente, ¿sí? El paciente es un varón de 59 años de edad, ¿sí? La medicación que toma, perdón, los antecedentes, quise decir, perdón, los antecedentes, el señor tiene alergia a las aspirinas, sufre de diabetes tipo 2, presenta un EPOC severo, ¿sí? Ya que es fumador, un fumador importante hasta hace 3 años, dice acá, pero fumador importante hasta hace 3 años, o sea que hace 3 años dejó de fumar. Fue fumador hasta hace 3 años, ¿sí? El EPOC severo, ¿recuerdan lo que es? ¿Alguien? Enfermedad pulmonar, que le cuesta respirar. Claro, el EPOC severo, recuerden que está compuesto por 2 enfermedades. Una es la bronquitis crónica y el otro es La enfisema. la enfisema, muy bien. Que pueden ser varias causas. Una de ellas es el cigarrillo y la otra son aquellos trabajadores, por ejemplo, que trabajan con los asfaltos, que inhalan esos químicos, entonces provoca un EPOC, que es una obstrucción crónica, ¿sí? De los alvéolos. Y aparte un deterioro, por lo que el cuerpo termina siendo dióxido de retenedor, ya no tiene un intercambio gaseoso al 100%. ¿Recuerdan que habíamos hecho las presiones? ¿Se acuerdan? Que era 100%, ¿sí? 105, 100 y ingresaba, no sé si lo recuerdan, lo vimos el cuatrimestre pasado. Por un intercambio de presiones, la saturación en el cuerpo es de 100%. De ahí, dependiendo de la compliance pulmonar, disminuye. En este caso es un dióxido retenedor porque tiene una obstrucción. Me parece que hay un micrófono abierto, ¿no? No sé si no me están pudiendo escuchar. ¿Me escuchan sí, no o no? Sí, profe. Bien. Sí, Profesora. Ah, Ale, ¿estás? Sí, buen día a todos. Te había puesto ausente. Profe, Torrico también, porque llevé a mi nena al cole. Profe, yo también me conecté tarde, no me podía unir a la reunión. Verón, Ah, ok. gracias. Espere que le pongo porque si no. Buenos días, profesora. Buen día. ¿Quién es? Villalba. ¿Villalba? Profe, Sí. Torrico, Ah, ya te puse, ya te puse. gracias. Bien. Bueno, volvemos entonces. Igual recién empezamos, chicos, porque yo traté de esperar hasta las 8 tranquila mientras iba tomando.
Entonces, motivo de consulta, el señor acude al centro de salud de su localidad a las 23:10 por cuadro de disnea progresiva, actualmente intensa y dolor costal. Se realiza la anamnesis, a la que el paciente refiere que mientras estaba duchando a las 22 horas, sufre caída en el baño, con traumatismo directo costal izquierdo con el borde de la bañera. Entonces, el señor se cae y golpea, ¿sí? Directamente, digamos, sobre las costillas del lado izquierdo. Esto aparentemente es lo que provoca un neumotórax, ¿sí? Se cae en la bañera. Entonces, clínica. El paciente presenta dolor costal izquierdo de características osteomusculares, por el golpe obviamente, ¿sí? Tiene una dificultad respiratoria progresiva que está aumentando de intensidad. Siente ansiedad e inquietud. Se realiza la exploración física. Presenta un traumatismo costal izquierdo con crepitación a nivel 5, 6 y 7, de la costilla 5, 6 y 7. Obviamente que si el enfermero en este caso está hablando sobre un traumatismo costal izquierdo con crepitación, lo que ha realizado sabemos, es palpación y auscultación, ¿sí? Porque puede oír la crepitación, que recuerden que se escucha como si fuera burbujitas de aire. Presenta enfisema subcutáneo. ¿Qué significa eso? Que a la palpación puede sentir las burbujas, ¿sí? A la palpación puede sentir las burbujitas. Hipofonesis en hemitórax izquierdo. Hipofonesis significa que tiene poco ruido. Recuerdan que el murmullo vesicular es el ruido normal de un pulmón a la auscultación. Si tiene aire, va a escuchar más bien, más que un murmullo vesicular, va a escuchar un sonido timpánico, tipo campana, ¿sí? Por más que en el pulmón haya aire, de cualquier manera, este aire no debe sonar exagerado, debe sonar como un murmullo vesicular, algo más suave. Si se escucha muy timpánico es porque está con aire, ¿sí? Pero en este caso, el enfermero cuando realiza la auscultación, comparándolo con el otro hemitórax, donde está el pulmón derecho, en el pulmón derecho escucha el murmullo vesicular, mientras que en el izquierdo casi no puede escuchar. Por eso hay hipofonesis. Significa que no tiene muy buen sonido. Eso significa que el pulmón no se está expandiendo. Sí, recuerden que cuando realizan intercambio, empecemos por el principio de que este señor tiene poco. O sea, ya hay una disminución de la compliance pulmonar. Y encima, este señor tiene aire, por lo que el pulmón ya no está pudiendo, digamos, expandirse para poder realizar el intercambio gaseoso, ¿sí? Ante el aumento de la sintomatología, el médico decide activar al 112, esto es en España, ¿sí? Esto es un caso clínico sacado de España. Vamos viendo distintos casos clínicos, ¿sí? En este caso, 112, nosotros tenemos código rojo. Bueno, esto lo vamos a pasar porque es algo de ello, ¿sí? Bueno, entonces, el paciente presenta ansiedad. MEG lo vamos a sacar porque no, es una terminología que usan ellos y no pude descifrar qué es. El paciente presenta ansiedad, diaforesis y taquipnea. La diaforesis, recuerdan que es como una excitabilidad, ¿sí? La disnea, a pesar del oxígeno, o sea, fíjense que el enfermero le puso un oxígeno a 15 litros, ¿sí? Al 100%. Y aún así continúa sintiendo la disnea, ¿sí? Presenta el dolor costal izquierdo. Se puede observar gran enfisema subcutáneo en el cuello y hemitórax izquierdo. El enfisema ustedes van a ver porque con la palpación se puede sentir con los dedos la burbuja de aire
Y no solo eso, sino que la cara se va hinchando. No sé si alguna vez ustedes vieron, hay un programa que se llama Emergencias. ¿Alguien lo pudo ver alguna vez? Sí, profesora. No sé si alguno de ustedes vio que había un caso de un paciente, yo a veces se los aconsejo porque está bueno porque van descifrando, de un paciente que tenía la cara totalmente hinchada, inflamada, y pensaron que era alergia y en realidad no era alergia. El paciente había tenido un enfisema y había entrado aire, en este caso por el oído, y el señor tenía la cara hinchada. Hasta que resolvieron el problema y por supuesto después el aire se fue solo. ¿Sí? Lo que se observa es que el paciente se va inflamando y a veces esto se confunde con una alergia, porque también es la misma reacción, pero no es una alergia, simplemente es aire contenido, ¿sí? Otro caso que a mí me pasó personalmente es cerrar una tráqueo, cerrarla mal, y cuando la cerraron mal empezó por el ostoma a entrar aire y el paciente se empezó a inflamar toda la cara. Queda todo inflamado, ¿sí? Entonces, gran enfisema subcutáneo, o sea, una inflamación en cuello y hemitórax izquierdo, producto del aire. Ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular significa que la yugular, vieron que la vena yugular en general no se nota, pero cuando está, digamos, inflamada, se la puede palpar, se la puede ver y se la puede medir, se la mide con una regla, ¿sí? Desviación de la tráquea hacia la derecha, hipofonesis hemitórax izquierda, o sea, un sonido disminuido. Bueno, esta es una registro, porque este señor evidentemente estaba, o aparentemente ellos tienen este tipo de registro, en donde si ustedes ven, a ver, yo les voy a marcar, podemos ver los horarios en que realizó los controles. Neurológico estaba consciente, la hora a las 23:50. Fíjese, tomó la tensión arterial, que esto es mediante un monitoreo, porque si no, imposible. 136 de sistólica, 82 de diastólica, una frecuencia respiratoria de 20, una frecuencia cardíaca de 110. Fíjense en que tiene taquicardia. El oxígeno 85%, y acá yo no logro leer la temperatura. Bueno, no la puedo leer. Parece que no la tomó, me parece, ¿no? Porque no veo un número, como está tapado no veo el número, pero no sé, no veo el número, pero parece que no la tomó igual. La glucemia la mide y tiene 140 miligramos por decilitro, ¿sí? Después, a las 00:20, o sea, a las 12 de la noche, presenta 130/80 de TA, o sea, mejoró, bajó un poquito. La frecuencia respiratoria 16, bajó un poquito. La frecuencia cardíaca 82, bajó. El oxígeno subió a 100, la temperatura, bueno, acá no la puedo ver, y la glucemia continúa en 140. ¿Esto qué indica? Esto indica que la primer toma es sin oxígeno. Cuando se le coloca el oxígeno, fíjense que vuelve a controlar los signos vitales y ustedes ven cómo mejoró, ya sea poquito, pero no importa, la TA, que estaba en 136, casi a 140, que ya representa hipertensión, la TA bajó a 130, la frecuencia respiratoria mejoró y la frecuencia cardíaca mejoró, que era la que estaba absolutamente alterada porque 110 bajó a 82. Y además, fíjense en el oxígeno, también mejoró, ¿sí? Bueno, después, este paciente toma el Glasgow para ver, porque pone nivel de conciencia, que está consciente, entonces realiza un Glasgow, ¿sí? Que da 15 en 15,
¿sí? O sea que da perfecto. Recuerden que el Glasgow evalúa, ¿sí? 3 aspectos, ¿sí? La apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿sí? Entonces es verbal, motora y ocular. El puntaje máximo es 15 y le da un Glasgow de 15 en 15. Por lo tanto, este paciente se puede decir está lúcido, ubicado en tiempo y espacio, ¿sí? 15 en 15. Después se evalúa las pupilas, el estado de las pupilas, que bueno, nada. Entonces, en vía aérea resuelve que está permeable, o sea que no hay mucosidad, ¿sí? En ventilación coloca la desviación traqueal, que era lo que habíamos dicho, la movilidad torácica que está asimétrica, porque recuerden cuando el paciente tiene que realizar el intercambio gaseoso, debe elevarse el tórax de forma simétrica o normal. En este caso está asimétrico, ¿sí? Se eleva el hemitórax izquierdo, perdón, el hemitórax derecho, pero no el izquierdo, ya que allí hay contenido aire, por lo tanto no puede expandirse el pulmón izquierdo, ¿sí? El patrón respiratorio lo plantea como una taquipnea, aunque para nosotros hasta 20 es normal, ella lo toma como una taquipnea a partir de 20, ¿sí? La auscultación respiratoria, fíjense en que pone que está abolida, ¿sí? Porque él, ¿qué detectó? Que había una hipoforesis, o sea que había en la auscultación no se podía escuchar, ¿sí? Bueno, a ver qué otra cosa podemos. En la auscultación cardíaca detectó que estaba rítmico, o sea, normal. La piel la encontró pálida, ¿sí? Pero bueno, nada. Encontró que había ingurgitación yugular, ¿sí? No hay hemorragias. Los pulsos se encontró normal, radial, carotidio y femoral normal, ¿sí? El relleno capilar menor a 2 segundos. Relleno capilar, recuerden que representa un montón de patologías, ¿sí? Que tiene que ver con si tiene buena circulación, básicamente, ¿sí? Por ejemplo, y recuerden, el relleno capilar es el que se mide con la uña. ¿Lo recuerdan ustedes? Cuando apretan la uña, se pone la uña en blanco y después ven cuándo vuelve la coloración para ver la circulación de los miembros, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, el diagnóstico es neumotórax atención postraumático con fracturas costales izquierda. Evidentemente, a este señor le hacen una tomografía, ¿sí? Entonces, fíjense en ustedes en el dibujo. Fíjense el pulmón derecho como está perfectamente en expansión y el izquierdo, fíjense, está pequeño y está lleno de aire. ¿Lo pueden ver? Por eso había una Se ve. Perfecto, bien. ¿Sí? Bueno, y además presenta, esto obviamente este señor recuerden que se cayó en el baño y se golpeó con la bañera. Entonces, por eso es postraumático. Al caerse, golpea, se rompe las costillas y provoca entonces la ruptura de la pleura en donde empieza a alojarse aire, ¿sí? Entonces, el tratamiento va a ser un drenaje pleural en el segundo espacio intercostal. Bueno, esto es un registro también de ellos, en donde a este paciente le colocan suero salino, ¿sí? Le perfunden 50 centímetros. Esperen que no entiendo acá qué quiso poner este señor. Más 5. Esto es una forma de ellos, de perfundido, que está bien perfundido, que evidentemente tendría que ser 50 por hora, pero bueno, 50 por hora porque es 40, y si fuera, acá no nos pone, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con gotas, ¿sí? 42 gotas, 7 gotas, 42, 21, 28, 35, 42.
Por eso se ve que trabajan con centímetros cúbicos. Porque evidentemente esto debe estar siendo perfundido por una bomba. Cuando es por bomba, trabajan por mililitros, que sería obviamente 7 gotas, 21 mililitros, 42 gotas. ¿Cuántos son 42 gotas? Nadie me 126. contesta. Cuidado, cuidado que no es una trampa. 7 gotas, 21. 14, 42. Sí. 21, 63 mililitros. 28, 84. 35, 105. 42 gotas, 126 mililitros horas. Entonces ahí nos tenemos que saber los mililitros, ¿sí? Para poder colocarlo en la bomba. Después se expresa las fracturas costales, ¿sí? El enfisema, que es lo que abarca, lo dibuja, ¿sí? Y después en alergia pone que el señor es alérgico a la aspirina, que presenta EPOC, y bueno, en la bañadera se cayó hace una hora, ¿sí? Esto es el registro. Entonces, bueno, acá dice que aparentemente van a hacer un drenaje local. Vamos a ver eso, ¿sí? La medicación, porque no tiene otra medicación. Esto es punción más válvula de Hemlich. Vamos a verlo. Bueno, entonces aparentemente, por lo que dice acá, al señor le van a hacer una punción, ¿sí? Punción más válvulas de Hemlich. Entonces nos muestra todo lo que es el set para realizar esta punción. Vamos a ver el procedimiento. Nos muestran los catéteres, las guías, la válvula. Ahora vamos a ver. Después esto se lo subo para que los vean tranquilos, ¿sí? Entonces, al señor le tiene indicado un drenaje pleural. Primero, por supuesto, el consentimiento informado, que eso lo hace el doctor, ¿sí? Le van a realizar una asepsia y una anestesia local. Lo premedican con atropina y cloruro fórmico, ¿sí? 3 miligramos. Mórfico, de morfina, perdón, que es para el dolor. O sea, le van a dar atropina, ¿sí? Para mantener, digamos, este señor, como vimos, tenía una taquicardia, así que lo van a tratar de mantener en bradicardia, le van a bajar la frecuencia cardíaca y a su vez le van a dar morfina para el dolor, ¿sí? Le van a colocar en una posición semisentado incorporado, un Fowler 30-45, el oxígeno con máscara de reservorio al 100%, lo van a monitorizar, o sea, a través de un electrocardiograma, le van a realizar electrocardiograma. Esto lo hacen cuando... Perdón, profe, usted dijo, porque yo trato de anotar todo lo que dice, de que cámara con reservorio al 100%. Oxígeno con reservorio al 100% de FiO2. ¿Mm? Le colocan oxígeno con una máscara con reservorio, ¿sí? Que no es lo mismo que la fracción de inspiración, siempre recuerden, ¿sí? Tienen los litros, que es la cantidad de oxígeno que ustedes le van a poner a 15, a 10, y después tiene la FiO2, que puede ser, dependiendo, por ejemplo, si es una cánula, esto lo vieron con la profe Ania, ¿eh? Si es una cánula, hasta 104, 106. No, profe, nosotros no vimos, ¿se acuerda? Al final del año, el cuatrimestre pasado no vimos oxigenoterapia. ¿Con Ania lo recién- vieron? No, la No, profe recién no, me ahora están mandando el nos mandó material. el material. ¿Están ahora recién con FiO2? Bueno. Recién Sí, están sí. mandando el material para explicarnos. Bien, bueno. Después se los va a explicar bien ella, pero yo más o menos les adelanto algo. Ustedes tienen, cuando ustedes colocan un dispositivo, ese dispositivo tiene que tener una cantidad de oxígeno de litros que ustedes le van a poner. Por ejemplo, en una cánula de bajo flujo, el oxígeno, en alguna bibliografía, es hasta 4 litros, en otras es hasta 6 litros. Si vos le pones más oxígeno, más litros de oxígeno, lo perdés, porque el dispositivo no te deja pasar más que eso. La máscara de Venturi se regula
vos podés, la máscara de Venturi es una máscara de alto flujo, donde vos le podés colocar hasta 8, 10 litros y vos le podés dar un porcentaje de oxígeno, que ahora se los explico. Después tenés la máscara con reservorio, cerrada y abierta, que podés llegar hasta 12, 15 litros, 10, en algunas bibliografías, 12, 15, ¿sí? Vos le ponés el oxígeno. El oxígeno que vos le ponés se mide en litros, ¿sí? Ahora bien, no significa que eso va a ir a la persona. No es que yo le pongo 4 litros y los 4 litros van a esa persona. Esa máscara lo que va a permitir es una fracción de inspiración. O sea, yo le pongo 4 litros, pero va a entrar, por ejemplo, en una cánula entra de 0,25 en alguna bibliografía a 0,40 a 0,50, ¿sí? De 4 litros. Por ejemplo, en otro yo le pongo 6 litros y puede entrar al 80%. En otra le pongo 15 litros y puede entrar la máscara de reservorio cerrada, puede entrar 100%, ¿sí? De oxígeno. O sea, tenemos los litros que le ponemos y de esa cantidad de litros que le ponemos, ¿cuánto es lo que llega al pulmón? Y eso es la fracción de inspiración o FiO2 de oxígeno, fracción de inspiración de oxígeno, ¿sí? Lo va a explicar bien la profe Ania. En este caso le pusimos una máscara con reservorio. Recuerden que en el registro decía que estaba a 15 litros al 100%, ¿sí? Y lo deja monitorizando, o sea, en monitoreo, que es electrocardiograma, saturación de oxígeno y TA. Recuerden que los monitores realizan automáticamente, toma la TA, no hace falta que la tome un enfermero, la toma el monitor solo. Cada tanto uno programa el monitor para que cada 15 o cada media le controle la TA. El oxígeno es constante y va realizando electrocardiogramas cuando uno le indica, ¿sí? Entonces, se le realiza una punción perpendicular en el segundo espacio intercostal con aspiración continua. Se saca trocar y se introduce el catéter hacia el vértice torácico y se aspira aire lentamente. Esto lo hace el doctor, ¿no? ¿Qué es esto lo que está haciendo? Acá hay algo que yo quiero decirles para que queden claros. En general, los avenamientos pleurales se realizan, ¿sí? En el tercero, cuarto espacio intercostal. Cuando tenemos una urgencia, se realiza en el segundo, como es lo que ustedes están viendo. Cuando hay una urgencia, por lo que hay que sacarlo de forma urgente, en vez de realizarlo en la línea media clavicular, que es el que ustedes van a ver, que lo vamos a ver más adelante, lo realizan en el segundo espacio intercostal y en la línea media clavicular, no línea media axilar. No sé si me confundí, me pareció. Trato de darles toda la información, entonces, repito. Sí. Sí, ¿podría repetir de vuelta? Sí. Lo que ustedes generalmente, un avenamiento pleural o drenaje pleural, ustedes lo van a ver en el tercer cuarto espacio, en la línea media axilar, que ahora lo vamos a ver más adelante. Pero cuando tenemos una urgencia, la forma más rápida para poder retirar el aire es el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular, no axilar, ¿sí? Lo que ustedes normalmente van a ver, un avenamiento pleural, es en la línea media axilar, de la axila, la línea media. Ahora la vamos a ver más adelante. Pero cuando es una urgencia en guardia, suele utilizarse la línea media clavicular, que es esta. Este señor en este momento estaba en una urgencia, no podía respirar, se estaba llenando de aire, había que trabajar de forma urgente, ¿sí? Entonces le retiran aire con este dispositivo que ustedes están viendo acá, ¿sí? No le dejan por el momento un drenaje bajo sello de agua,
¿sí? Sino que le retiran el oxígeno. Acá está la imagen. Y van a dejar el flumíter para que la retiren. ¿Sí? Profe, ¿cuánto se demora en hacer esto? ¿Cuánto tarda en salir el No, procedimiento? bueno, ¿Cuánto es? depende de cada paciente eso. No podemos saberlo. Ok. Bueno, acá están las imágenes en tomografía, ¿sí? Fíjense en lo que era y una vez que le colocan, fíjense cómo mejora, ¿sí? En realidad se está llenando todo de aire, ¿no? Esta es la tomografía. Este es el que está expandido, este es el que no. Fíjense en lo que es. Ahí. Miren. Lleno de aire. Esto es en imágenes. Bueno, entonces. La evolución en unidad de cuidados intensivos. Entonces, finalmente se le realiza la colocación del tubo de tórax. Realiza una evolución favorable con buena mecánica respiratoria, adecuada saturación de oxígeno, disminuye el enfisema subcutáneo, o sea, el aire que tenía lo disminuye, tiene una diuresis conservada, drenaje torácico con fuga mantenida, evolución cirugía torácica, ajuste tratamiento del EPOC, o sea que recuerden que aparte este paciente tenía un EPOC, ¿sí? Una pleurodesis con talco, que ahora la pleurodesis con talco es el sellamiento, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, retirada del drenaje torácico y alta, o sea, este paciente entra a quirófano, primero le ajustan el EPOC, porque recuerden que tenemos que, además encima son pulmones enfermos, ingresa a quirófano, le hacen un sellamiento, le colocan talco. Hay varias formas de hacer el sellamiento. Esto se llama sellamiento pleural o pleurodesis. Lo que hacen es sellan, para que el aire no entre, sellan las paredes de los tejidos pulmonares, en este caso con talco, pero hay varios sistemas, en este caso con talco. Una vez que está sellado, el aire no ingresa, entonces le retiran el drenaje torácico y el paciente se va de alta. Bien. Entonces, neumotoras, atención, esta sería la imagen que tenía el paciente cuando ingresó, ¿sí? Pulmón colapsado y lleno de aire. Entonces, la definición es presencia de aire en el espacio pleural que transforma la presión habitualmente negativa en continuamente positiva con el consiguiente colapso pulmonar, que era la definición de neumotoras, atención, ¿sí? El paciente, ¿se acuerdan que dijimos? Necesita hacer un intercambio gaseoso del 105 a 45%, que es la sangre que viene con dióxido de carbono, realiza el intercambio gaseoso y la sangre ingresa al sistema vascular con 100% de oxígeno. Bueno, en este caso no lo puede lograr porque no tiene una presión negativa, hay una presión continua, por lo que el pulmón no puede contraerse para inhalar aire y tampoco mucho menos oxígeno, no tiene oxígeno para poder hacer intercambio gaseoso. Entonces, neumotoras espontáneos tenemos varios. Hay primario, secundario, catamenial, que vamos a ver que es muy raro, pero existe. Neumotoras adquirido, ¿sí? Puede ser traumático, como este caso, este paciente. El iatrogénico o el neumotoras por barotrauma, que ya lo vimos. Recuerdan que el barotrauma es por la diferencia de presiones en aquellos pacientes, por ejemplo, que bucean. Recuerden que la presión atmosférica es de 760 y para hacer el intercambio el pulmón tiene que bajar a 758 para que el aire ingrese y para que el aire salga subir a 762. ¿Lo recuerdan? Las presiones de Boyle, lo vimos, Boyle. Los vimos el cuatrimestre pasado. Recuerden de repasar, si no, no van a entender nunca nada. Neumotoras por barotrauma tiene que ver con una diferencia de la presión atmosférica
por lo que entonces el pulmón no puede adaptarse a lo que está acostumbrado, que es 758, 762, la presión que maneja. Por ejemplo, si buceas, hay un intercambio de presión con la presión atmosférica. Si está en un avión, hay un intercambio de presión. Si está escalando el Himalaya, hay un intercambio de presión, ¿sí? Muy bien. Entonces, todo esto provoca neumotoras a tensión. Entonces, perforación de la pleura visceral, aire alveolar, se escapa al espacio pleural. El aire alveolar que está dentro de los alveolos sale de los alveolos y se deposita en el espacio pleural. ¿Sí? Recuerden que lo que recién dijimos, la presión atmosférica, que es de 760, y tenemos una presión pleural. Además de la presión intrapulmonar, que como les dije, si el aire entra es de 758, si el aire sale es de 762, porque tiene que vencer 760, la pleura tiene otra presión distinta. La presión de la pleura es de 756, ¿sí? Para que el aire entre, baja a 754. Para que el aire salga, vuelve a 756 y permanece en 756. Esa es la presión pleural, ¿sí? Entonces volvemos, lo mismo, la presión atmosférica, la presión pleural. Presión atmosférica igual a la presión pleural, 756. En este caso, si nosotros tenemos que la presión pleural igual a la presión atmosférica, entonces está lleno de aire, ¿sí? No puede el pulmón expandirse, porque la presión atmosférica es de 760, entonces la presión pleural se convierte en 760 cuando lo normal es de 756 y en la inspiración debe bajar a 754. ¿Sí? En este caso tenemos un pulmón afectado que deja de ventilar y hay una disminución obviamente del retorno venoso. ¿Lo recuerdan a esto? Anatomía y fisiología, y lo repasamos el cuatrimestre pasado. ¿Lo recuerdan o no? Sí, profe. Repásenlo. Sí, profe. Ley de Boyle, intercambio de presiones, ¿sí? Sí, sí, profe. Bien. Entonces. Bueno, recuerdan que recién habíamos visto los diferentes tipos de posibles neumotoras. Estos. Vamos a ver cada uno de estos. Entonces, veamos el neumotora espontáneo o idiopático. Es más frecuente en incidencia y recidiva, o sea que a veces esta persona puede tener un neumotórax, lo resuelve y puede tener otro. Lo resuelve y puede tener otro. O sea, recidiva significa que puede volver a ocurrir, ¿sí? Y en incidencia significa que en general es el más frecuente. Pacientes jóvenes sin enfermedad pulmonar conocida por una perforación de una bulla subpleural, ¿sí? Es espontáneo. A veces están jugando a la pelota, que es lo más común, y sin trauma ni nada, de repente ocurre. Bueno, los jóvenes en general, no hay un motivo aparente, ocurre solo, aunque a veces después cuando detectas son personas por ahí fumadoras o presentan algún antecedente de acromegalia, en este caso, o sea, o tienen alguna patología previa, pero en general es espontáneo, ¿sí? El neumotórax espontáneo secundario. Paciente con enfermedad pulmonar subyacente. Acá estamos hablando de enfermedades pulmonares que ya existen, ¿sí? Por ejemplo, el EPOC, las infecciones pulmonares. Se provoca erosión en la pleura visceral. Esta es la diferencia de este neumotórax con este. En el espontáneo idiopático, si bien uno tiene un riesgo, digamos, en realidad es esa la palabra correcta, no hay una enfermedad pulmonar existente, ¿sí? Puede, como dijimos, tener la causa de una persona que sea fumadora, pero no tiene POC todavía instalado. O de una persona que por ahí tiene algún problema hormonal, o de alguna persona, o simplemente que esté jugando al fútbol y de la nada ocurra, sí, puede ocurrir, sí, o por ahí una persona sedentaria, pero no hay, son factores de riesgo, ¿sí?
En cambio, en el secundario ya tenés un pulmón enfermo. Hay un pulmón enfermo, ¿sí? Este es raro, pero ocurre. Neumotórax espontáneo catamenial. Paciente mujer que coincide con el ciclo menstrual. Hipótesis, es rarísimo. Lesión diafragmática que permite el paso de aire abdominal. A veces, muy raro, pero cuando una mujer tiene su ciclo menstrual, a las 72 horas de iniciado el ciclo menstrual, la paciente puede desarrollar un neumotórax espontáneo de la nada, que se cree que también en realidad aparentemente tiene que ver con una cuestión hormonal. Es muy raro, pero hay ocurrido, hay casos en la literatura, hay casos descritos, muy pocos, pero existen. El neumotórax traumático, que es el que recién vimos, que es por una lesión, ¿sí? Pulmonar por impacto, que provoca la entrada de aire en el espacio pleural. Por ejemplo, fracturas costales, accidentes de automovilismo, estaban jugando al fútbol y uno se pegó con el otro, que es uno de los más comunes, ¿sí? El neumotórax iatrogénico, que estas son generalmente ocurridas por técnicas diagnósticas y terapéuticas, como por ejemplo, esto iatrogénico tiene que ver en general con mala praxis. Por ejemplo, si yo coloco una vía central, al colocar una vía central, puedo hacer mala técnica o realizar alguna intervención mal y puedo terminar alterando o lesionando. Por ejemplo, en vez de colocar una vía central, o hay muchos tipos de catéteres que miden las presiones venosas centrales, que son insertos mucho más profundos, o que se conoce como Swan-Ganz. Hay otros tipos de catéteres que se colocan también a nivel radial. Hay un montón de tipos de catéteres que cuando yo voy a realizar la técnica provoco un neumotórax iatrogénico, que tiene que ver con una intervención anterior, ¿sí? O voy a realizar, por ejemplo, una punción y la realizo de mala forma, o por ejemplo voy a realizar un estudio, ya sea una fibrobroncoscopía y provoco un daño, provoco un neumotórax. O sea, o voy a realizar una toracocentesis y de repente, bueno, provoco sin querer o sea, realizando una técnica médica, provoco un daño, o sea, es algo provocado. Y el neumotórax por barotrauma, aumento excesivo de la presión dentro del sistema respiratorio, que es el que ya habíamos comentado con ustedes el cuatrimestre pasado, así que tiene que ver con un aumento del intercambio de presiones. Tiene que ver generalmente aquellas personas que o bucean o están escalando alguna montaña o o están en un avión, ¿sí? O practican deportes extremos. Chicos, ¿se escuchan a la profe o se cortó? Se cortó. Se cortó. Okay. Consulta, ¿quién está grabando? Soy Lorena la que graba. Chicos, ¿me escuchan? No, se le había cortado. Ahora sí, profe. Ahora sí. ¿Hasta dónde llegué? Al barotrauma. Ok. Bueno, vamos de vuelta. Bien. No pasó mucho. Ahí me escuchan, ¿no? Sí, profesora. Bien, entonces, esto es importante. Neumotórax, atención. Entonces, el neumotórax, atención, es una complicación extremadamente grave. Si cualquier neumotórax puede convertirse en neumotórax, atención. ¿Qué significa esto? El paciente tiene neumotórax, pero cuando va llenándose de aire,
que ya empieza a complicar, ¿sí? Esto se convierte en atención, o sea, cualquier neumotórax puede volverse atención, ¿sí? Porque está empezando a comprimir el pulmón, ¿sí? Y hay un mecanismo de válvula unidireccional. ¿Cuál es ese mecanismo de válvula? Que el aire está entrando pero no está saliendo. Eso significa unidireccional. Entra, se va alojando, pero no sale. Esto obviamente pone en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Entonces, veamos los signos y síntomas. El paciente tiene un dolor torácico de inicio agudo, de pleurítico, o sea que viene de la pleura, irradiado a cuello y abdomen. Presenta disnea y taquipnea. Recuerden que este paciente tenía 110, ¿se acuerdan? Taquipnea. Tenía 20 ciclos por minuto. Para nosotros es normal, pero para ellos ya, en este caso este chico de España, no lo era. 20 por minuto y también tenía taquicardia, tenía 110, ¿lo recuerdan? Presenta disnea, más intensa en pacientes con patología previa, obviamente, si tiene un EPOC, que ya tenemos un pulmón enfermo, entonces es más evidente. Puede presentar tos seca, puede presentar expectoración, ¿sí? Hemoptoica, ¿sí? Con sangre, en este caso no era. Puede tener síncope, enfisema subcutáneo que sí tenía, y diasforesis, que es una especie de excitación. Entonces, la exploración física, generalmente hay una disminución o ausencia de vibraciones vocales, una hipersonoridad o timpanismo a la percusión hemitórax. Recuerdan que les había dicho del sonido timpánico en la percusión y en la auscultación, que debe haber un murmullo vesicular. En este caso hay una hipofonesis porque no lo puede escuchar. Hay una disminución o ausencia del murmullo vesicular, ¿sí? Recuerden, cuidados y modelos. Recuerdan que era auscultación, palpación, observación. ¿Cuál me falta? Olfacción. ¿Cuál me falta? Percusión les dije, palpación les dije, auscultación les dije, olfacción, están todas, bien. Ingurgitación yugular, hipotensión arterial y taquicardia, en este caso no, porque tenía 139, 130, no ocurría, pero puede haber, y signo de Hammond, ¿sí? Que lo vamos a buscar porque no me acuerdo qué era el signo de Hammond. Ale, ¿estás? ¿Me lo buscas? Sí, profesora. Sí. Consulta, ¿Hammond o Hammond? H-A-M-A-N. Es algo que usan en unidad de terapia intensiva. Nosotros no lo usamos, pero vamos a sacarnos la duda. Uh-huh. Doble M, profe. No, M-A-N. Claro, Hammond con doble M. Y bueno. Sí, acá figura dice con doble M. Bueno, acá dice una M nada más. Figura el signo de Hammond, signo de Hammond o crujido de Hammond. Es un sonido crujiente y rasposo, sincrónico con el latido del corazón, escuchado sobre el precordio en un enfisema mediastínico espontáneo producido por el corazón, golpeando contra los tejidos que contienen aire. Claro, es el sonido con aire. Es parecido al crepitante. Es como un sonido de roce, porque crepitante más bien se escucha. ¿Vieron como esas burbujitas de aire que ustedes rompen? No sé si alguna vez han visto o han tocado. Sí, profesora. Bueno, eso en realidad es el crepitante.
pero de Hamann tiene que ver con eso, con el roce de las burbujas de aire, ¿sí? Lo más importante siempre es comparar ambos hemitórax, es lo que yo le decía, a través de la observación. Cuando ustedes observan, lo que van a ver es que un hemitórax se eleva, en este caso el derecho porque está perfecto, y el izquierdo no se eleva. Esto es muy importante, ¿sí? Recuerden, cuando realizan la exploración física, recuerden, lo repetimos de vuelta, la observación, la auscultación, la palpación, la percusión, y bueno, en este caso no es la olfacción, que generalmente tiene que ver más con el hallazgo de búsqueda de patologías en la olfacción, como por ejemplo infecciones en la orina, o algunas personas presentan olores metálicos que tiene que ver con alguna intoxicación con metal, pero en este caso, bueno, la olfacción no sería lo importante, pero sí muchísimo la percusión, la auscultación, la palpación y la observación, ¿sí? Entonces, neumotórax, atención, vamos a ver el tratamiento. El tratamiento obviamente debe ser inmediato porque si nuestro paciente se nos va a morir porque no va a poder respirar, ¿sí? Se le está llenando de aire. Todo médico debe estar preparado para drenar un neumotórax, atención, mediante un angiocatéter número 14. El neumotórax abierto carece de los efectos hemodinámicos asociados y nos da tiempo para colocar el drenaje pleural definitivo. Primero, obviamente, el médico inserta el angiocatéter número 14, permite que el aire salga y después deja colocado un avenamiento pleural, ¿sí? O un drenaje pleural, que es lo mismo, avenamiento se decía antiguamente, pero lo seguimos usando. Entonces, neumotórax, atención, es una emergencia vital, ¿sí? Requiere un tratamiento inmediato porque si no el paciente se llena de aire y se nos va, obviamente, a morir, ¿sí? Entonces, drenaje torácico, ¿sí? Evitar la progresión del neumotórax, atención, liberar la cavidad pleural de aire o líquido excesivo, restaurar la presión negativa necesaria para una adecuada expansión pulmonar, ¿sí? Mírenlo, neumotórax izquierdo, todo lleno de aire, y fíjense que en la reexpansión pulmonar, cómo va disminuyendo todo ese aire, ¿sí? Entonces, el médico inserta el catéter, deja salir el aire, logra la reexpansión pulmonar, o sea que el pulmón pueda volver a expandirse, y va a dejar un drenaje, en este caso, pleural, ¿sí? Preparación del paciente, siempre la vía aérea permeable, que no tenga mucosidad, que no tenga, obviamente, si no hay que aspirar. Oxigenoterapia previa, que en este caso, recuerden, tenía una máscara con reservorio al 100%, a 15 litros. Una vía venosa periférica, especialmente de gran calibre, un 20, un 18, ¿sí? Porque el paciente se puede descompensar, entonces yo necesito colocarle una vía de gran calibre, un catéter de gran calibre, ¿sí? Monitoreado, constantemente se realiza electrocardiograma. Recuerden que puede afectarse el corazón, ¿sí? Recuerden que está todo muy unido, así que aquí tenemos que tener un electro constante que cada tanto tenemos que ir sacando. Evaluar la tensión arterial. En general, estos pacientes sufren de hipotensión. En nuestro caso, este pacientito no tenía hipotensión, pero sufren de hipotensión en general. Y por supuesto, la saturación. La frecuencia respiratoria también es importante. Entonces, el tratamiento inicial, recuerden que esto es en el caso de una urgencia, ¿sí? Porque si no, los avenamientos pleurales no van en la línea media clavicular, sino que van en la línea media axilar. Ahora los vamos a ver. Vamos a ver este de urgencia, que es el que van a ver en la guardia, ¿sí? O en las urgencias, en una terapia intensiva, en una urgencia. No van a hacerlo en la línea media axilar, lo van a hacer en la línea media clavicular. Entonces, se va a hacer... se va a colocar iodopovidona para desinfectar, se va a colocar un anestésico local,
se ubica el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, borde superior de la tercera costilla, porque es en el segundo espacio en general, entre el segundo tercer espacio, ubica en cuarto espacio, se aplica el angiocatéter 14 y se deja y se retira el aire, ¿sí? Introducir la aguja perpendicular al tórax, ¿sí? La jeringuilla, bueno, ahí dice con solución fisiológica por encima de la tercera costilla, pero esto es porque se inserta la aguja, se retira el aire y luego se introduce, en realidad la jeringuilla con solución fisiológica no va dentro del, lo que se utiliza para poder utilizar de bajo sello de agua para que el aire no entre, ¿sí? Se utiliza como bajo sello de aire, no es que le ponen solución fisiológica al pulmón, ¿sí? Porque ellos están utilizando un drenaje distinto que es al que nosotros acá vemos en Argentina, que ahora se los voy a mostrar, que nosotros tenemos acá. Se introduce el catéter, 2 o 3 de su longitud, se conecta el catéter con llave de 3 pasos, adaptador y la válvula de Heimlich y se fija. En este caso, el avenamiento pleural que ellos tienen es uno que se conoce, este tipo que yo les mostré al principio, este set que presenta una válvula de Heimlich. A ver si no ve al principio. Bueno, segundo espacio intercostal, lo habíamos visto, ¿sí? Se aplica en el segundo espacio intercostal por encima de la tercera costilla, ¿sí? Bueno, no tengo el ejemplo bueno mostrado. A ver, voy para atrás. Para que ustedes lo vean, lo volvamos a pasar. Después igual se lo subo para que ustedes lo vean de vuelta. Pasa que tengo que ir muy para atrás, pero volvamos para atrás. Esto, ¿lo ven ahí? ¿Sí? Sí, profe. La manija del profesora. Bien, bueno, esto es, ellos descartan que esto es, digamos, nosotros acá no tenemos esto, directamente vamos a bajo sello de agua con el tubo al piso. Nada que ver, esto es muy moderno para nosotros. Y la solución fisiológica siempre se usa bajo sello de agua. Los tubos pleurales tienen bajo sello de agua para que el aire no entre. No es que se le coloca al pulmón, ¿sí? Eso que quede claro. Bueno, volvemos para atrás. Acá, entonces, las posibles complicaciones es la obstrucción del catéter por sangre, punción del pulmón, ¿sí? A veces en vez de pulsar la pleura, punzamos el pulmón, en realidad el médico. El enfisema subcutáneo, ¿sí? Que es lo que yo le decía, si no ponemos bajo sello de agua podemos ingresar más aire. O laceración del paquete neurovascular intercostal, tocamos algún nervio. Entonces, diagnóstico diferencial. Tenemos el neumotórax a tensión, el hemotórax, que es por sangre masivo, y el taponamiento cardíaco, que es por sangre. El taponamiento cardíaco, recuerden, que es la acumulación de sangre, ¿sí? En la cavidad cardíaca. ¿Me ayudan, chicos, a recordar? Que era músculo, miocardio, endocardio, epicardio, y la sangre se acumula en Endocardio. Ni miocardio. No, miocardio seguro que no, epicardio seguro que no. Recordamos, chicos, porque la verdad no me acuerdo. Es endocardio, miocardio, epicardio, pericardio. Ahí está. Salió. Se acumula en el pericardio, ¿sí? Entonces, veamos. En el neumotórax a tensión, ¿tenemos dificultad respiratoria? Sí. En el hemotórax masivo, que es la sangre en la pleura, sí. El taponamiento cardíaco, no. ¿Tenemos un shock en los tres? Sí. Tenemos una desviación de la tráquea solamente en el neumotórax a tensión. Solo en el neumotórax a tensión. En el sangre, hemotórax sangre, no. El taponamiento cardíaco, no. Auscultación pulmonar. En el neumotórax a tensión tenemos hipofonesis o ruidos disminuidos, lo mismo en el hemotórax y en el taponamiento cardíaco, como tiene que ver algo con el corazón, no tiene nada que ver con los pulmones, hay ruidos normales.
En la percusión encontramos un timpanismo, en lo que es neumotoras atención. En el hemotoras masivo es matidez, ¿sí? Matidez, recuerden los sonidos timpánicos, ¿recuerdan? Los sonidos de la percusión, o es timpánico o es mátido. Si es matidez es porque hay un órgano, y en el hemotoras masivo que hay sangre, no hay órgano, pero no hay aire, y debería haber un murmullo vesicular, debería haber un sonidito de aire, pero no un murmullo, digamos, exagerado como el timpánico, ¿sí? Sino más bien suave. Y en el taponamiento cardíaco, no. La ingurgitación yugular, que es el edema o la inflamación de la vena yugular, en el neumotórax atención, sí, en el hemotórax, no. En el taponamiento cardíaco, sí, pero o no. Sí o no. Puede estar o no estar. ¿Sí? Este cuadrito es súper importante que lo sepan. Entonces, neumotórax atención y ventilación mecánica. ¿Sí? Ustedes saben que a veces otro de los problemas son aquellos pacientes que tienen ventilación mecánica, ¿sí? Hay una presión intratorácica, ¿sí? Y hay un aumento del PIT, que esto tiene que ver con el aparato. Nosotros no somos kinesiólogos, pero lo que me interesa que sepan es que a veces las ventilaciones invasivas también puede provocar, porque recuerden que no es la persona quien realiza su intercambio gaseoso, sino que lo hace una máquina, ¿sí? La máquina respira por él, entonces también podemos tener dificultades, ¿sí? Y tenemos efectos hemodinámicos provenientes de la BPP, que esto tiene que ver con la ventilación. BPP es significa ventilación, presión, una cosa así. Bueno, tiene que ver con los aparatos estos, como el CPAP, el BiPAP, todos estos que son, o los ventiladores, que son lo que obviamente se les coloca a los pacientes que están entubados, ¿sí? Entonces, el ventrículo derecho, hay un descenso de retorno venoso sistémico y precarga del ventrículo derecho. Hay un aumento de la poscarga del ventrículo derecho por aumento, obviamente, de retorno venoso sistémico, ¿sí? En el ventrículo izquierdo hay un descenso de la precarga en el ventrículo izquierdo y descenso de retorno venoso sistémico y un aumento del retorno venoso sistémico, ¿sí? Lo repite 2 veces, no sé por qué. Y descenso de la poscarga en ventrículo izquierdo. Y hay un descenso del gasto cardíaco. Esto tiene que ver con los ventiladores. En este caso, obviamente, se ve afectada, o sea, hay una diferencia de presiones del ventilador, que es lo que afecta, puede provocar una neumotórax atención y también afecta todo lo que tenga que ver con la parte cardíaca, ¿sí? Esto se los menciono nada más, porque en realidad nosotros, como les dije, hay que hacer todo un curso de terapia para aprender sobre ventiladores y en realidad los ventiladores lo manejan los kinesiólogos, no lo maneja enfermería, lo maneja kinesiología, pero bueno, nosotros tenemos que saber que si tenemos un paciente que está ventilado, puede ocurrir, ¿sí? Que por alguna razón, un paciente que está ventilado, por alguna razón no esté bien la máquina o el aparato, entonces nosotros vamos a ver el tema, por ejemplo, acá del gasto cardíaco. El gasto cardíaco, generalmente los pacientes que están en terapia intensiva tienen un catéter que se llama Swan-Ganz, que es un catéter que mide no solamente. Hola, profe, no se escucha. Se volvió a cortar. Profe. Ay, la re perdimos a la profe. Sí. ¿Ahora? Ay, me parece que tengo baja señal. ¿Me escuchan ahí, chicos, o no me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Me parece que tengo baja señal yo. Bueno. Medio cortados, al menos yo la escucho. ¿Hasta dónde llegamos?
Estábamos terminando lo de la ventilación mecánica y comenzando la otra. Les decía que hay que hacer todo un curso de terapia para entenderlo bien. ¿Por qué? Porque una persona que generalmente está en terapia tiene puesto un catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz mide la presión venosa y el gasto cardíaco. Porque ahí me está diciendo retorno de venoso sistema. Si yo no tengo un catéter Swan-Ganz que me lo mida, no lo voy a poder saber. ¿Sí? Sí, profe, lo monitorean constantemente, ¿no? Todo el tiempo cambian. No. Tenés que tener un catéter Swan-Ganz. Lo que monitorean todo el tiempo es, vos tenés la presión arterial, tenés la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria, pero la presión venosa central, la venosa, tenés que colocar un catéter central que va a la vena cava superior. Claro, profe, que no lo mide cada 15 minutos, sino constantemente va cambiando. Claro, pero vos en unidad de terapia intensiva tenés que tener colocado ese catéter para poder saber la presión venosa y el gasto cardíaco, ¿sí? También hay otro catéter que se coloca en la radial que se llama TAM, que no es lo mismo que la tensión arterial media. Que la tensión arterial media nosotros la podemos calcular, pero hay otro catéter que se llama TAM que también mide la presión arterial en este caso. Entonces, por eso les digo, hay que hacer un, digamos, curso de terapia, porque todo eso, obviamente, nosotros no, ya eso es una especialización, y nosotros, si bien sabemos que se puede medir la presión venosa central, tenemos que aprender sobre catéteres, Swan-Ganz y todos los que hay, porque no es el único, es el más conocido, ¿sí? Pero bueno, lo importante de esto es que sepamos que aquellas personas que están ventiladas por el ventilador pueden provocar un neumotórax central, que en ese caso vamos a estar en terapia, vamos a estar súper preparados y vamos a conocer de catéteres y un montón de cosas que ya exceden nuestro límite, porque obviamente eso es para una especialización, ¿sí? Y como les dije, en general los respiradores los manejan los kinesiólogos, así aún estando en terapia intensiva. Nosotros lo que tenemos que en realidad leer son los signos vitales que en terapia vamos a tener que incluir, además de la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la frecuencia cardíaca. Vamos a tener que sumar el gasto cardíaco y la presión venosa central. Y quizás la presión arterial si tuviéramos una TAM, ¿sí? ¿Hasta acá está o alguna duda? Sí, profe, quedó claro. Bien, volvamos. ¿Está interesante la clase hoy o están aburridos? No, está interesante, profe. Hay que leerlo bien eso. Yo no escuché desde el principio porque lo llevé a mi nena a la escuela, pero igual lo voy a, como lo están grabando, profe, después lo miro bien. Bueno, miren, neumotórax, atención y transporte aéreo. ¿Recuerdan lo que yo les dije? Cuidado con vamos a ver esto. El 112 en España es cuando se aprieta, nosotros obviamente que tenemos otra clave, pero el 112 significa el traslado del paciente para ellos, ¿sí? Para nosotros es otra cosa. Nosotros tenemos códigos rojos, códigos azules, otras cosas. Entonces, a temperatura constante, una disminución de la presión se sigue de un aumento proporcional del volumen. En el transporte aéreo medicalizado, afecta a diferentes niveles: gastrointestinal, respiratorio, neurológico y oftalmológico. Debe drenarse los neumotórax antes del transporte. Conviene sustituir el sistema normal de drenaje torácico por un sistema de válvula unidireccional. Entonces, obviamente que como ustedes saben, si yo voy a utilizar un helicóptero, lo que voy a provocar es un intercambio de presiones con la presión atmosférica, provocando un barotrauma, que no podemos. Por eso, antes de trasladar al paciente, tenemos que, en este caso, drenar el neumotórax. En este caso, como se aplica el angiocat, se deja salir el aire y luego se coloca, bueno, en este caso ellos tienen toda una... Con Hemlich es un set que solamente nosotros tenemos otra cosa, nosotros somos más rudimentarios.
Entonces, neumotórax, atención y tubo de tórax. Ahora vamos al que nosotros conocemos, al nuestro que es rudimentario, que se coloca en la línea media axilar, ¿sí? Técnica sencilla que todo médico debe conocer, obviamente, indicaciones, neumotórax, atención, neumotórax postraumáticos, neumotórax iatrogénicos, neumotórax con ventilación mecánica, hemotórax, derrame pleural no controlado, empiema masivo, empiema masivo es cuando tenemos pus de forma masiva, neumotórax espontáneo menor a 20% con clínica comprometida, este es el espontáneo que se realiza en los jóvenes, sin causa ni, que es raro, rarísimo. Y el kilotórax, Ale, ¿estás? ¿Me buscas qué es kilotórax? Que no me acuerdo. Sí, profesora. A veces no me acuerdo todas las palabras, chicos. Y aparte son muy raras. O sea, kilotórax, jamás le preguntaría a ustedes. Todo lo que usted se acuerda, kilotórax está súper perdonada. No, aparte parece que un diccionario usted. Muchas cosas son españolas, entonces nosotros por ahí le ponemos otro. Sí. Es una complicación caracterizada por la acumulación de quilo en la cavidad pleural. Aproximadamente un 50% de los casos son secundarios a cirugía y el 30% se deben a alteración u obstrucción del sistema linfático. Es muy raro, sí. Sí. Tiene que ver con una causa postquirúrgica. Es raro kilotórax. Yo nunca lo vi en mi vida. Pero bueno, existe. ¿Ves? Vamos aprendiendo cosas que existen que alguna vez capaz que de forma muy rara no las encontremos. Claro, dice que es la acumulación de linfa. Claro, que puede ser por ahí alguna cuestión quirúrgica. Miren, este es el que ustedes van a ver, es el más común, acá es el que van a ver siempre, que es el de la línea media axilar, que sale el tubo y va directo a un drenaje bajo sello de agua. No es ese sistema moderno que ustedes vieron, existe ese set. Y cuando a veces nosotros tenemos una urgencia, como yo les dije, en vez de colocarla en la línea media axilar, se coloca en la línea media clavicular, como lo colocaron los españoles, pero como nosotros no tenemos ese sistema súper avanzado, que es con el tubo de Hemlich, usamos el mismo tubo bajo sello de agua, o sea que el paciente de acá le sale el tubo y va bajo sello de agua, que es lo más rudimentario, porque y aparte incómodo. Imagínense el paciente en la línea media axilar se la banca, pero imaginen en la línea media clavicular con el tubo hacia el piso. Es incómodo que no te das una idea. Pero bueno, en caso de una urgencia, en casos raros, aquí en guardia se realiza en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular y en ese caso, acá en Argentina colocamos el bajo sello de agua. Pero en general es el que ustedes van a ver normalmente. Entonces, posición semi-incorporado a 30, línea media axilar en el quinto espacio intercostal. Yo les había dicho cuarto porque a veces se utiliza entre el cuarto y el quinto. Sí, está bien, entre el cuarto y el quinto. Desinfección y anestésico local. Incisión de la piel, ¿sí? O sea, con iodopovidona. En realidad es desinfección con iodopovidona, se coloca anestésico y la incisión es obviamente la apertura, perdón. Disección de planos, músculos apenuríticos, o sea, se hace la introducción, se va penetrando, penetrar el espacio pleural, ¿sí? No sé por qué me sale esta cosita, J30, porque está del otro lado, ahora la vamos a ver. Colocación del tubo endotorácico, conexión al sistema de drenaje y fijación del tubo y se le coloca apósito, esto no se deja al aire libre, se le coloca todo un apósito, ¿sí? J30, tubo de tórax de diferentes calibres, sí, hay de los French 16, 20, 24, por ejemplo, cuando es aire, se utiliza French 16, 20 o 24. Si es líquido, se utiliza 24, 28 y 32 French.
Si es pus o sangre, se utiliza 28, 32 o 36 French. Esto es re importante para que sepan los tubos que ustedes pueden encontrar. Yo ahora, por ejemplo, tengo un paciente que tiene un neumotórax y está utilizando 20 French, ¿sí? El J31 un poco más abajo de la altura del pezón, vamos a buscar el J31. El quinto espacio intercostal. Bien, del pezón un poquito más abajo. Bien, toda la explicación. Infiltral J32. J32 es la desinfección y anestésico local. Bueno, infiltra la piel y posteriormente se avanza hacia el periósteo, se pincha la pleura y se inyecta un tubo de anestésico local. Sí, no, básicamente se coloca con una, acá a lo gaucho, se coloca con aguja y jeringa el anestésico local. La incisión de 2 centímetros que permite el paso del dedo índice. La disección de los músculos intercostales creando un pequeño túnel, porque obviamente tiene que entrar el tubo. ¿Sí? Esto se realiza siempre por el borde superior de la costilla inferior, la sexta. Hacer tope con los dedos en la punta del trocante y asegurarnos de que estamos en el espacio pleural. Introducir el tubo en sentido apical. Apical, vieron que todos tenemos la base o el ápice del pulmón, ¿sí? Es un neumotórax sentido posterior y lateral para hemotórax, ¿sí? O sea, es apical si es neumo, si es aire, y posterior y lateral para hemotórax. Y fijar el tubo. No se preocupe que esto no se los voy a tomar, porque esto obviamente lo hace el médico. Nosotros no lo hacemos, ¿sí? Lo hace el médico, pero está bueno saber cómo se hace, ¿sí? Nosotros no lo hacemos, lo hace el médico, lo repito, y no se preocupen, no se lo voy a tomar, pero está bueno saberlo, ¿sí? Entonces, siempre, como enfermería, ahora sí. Conclusiones, valorar siempre la posibilidad de existencia de un neumotórax o hemotórax en el paciente, en el traumático, siempre cuando un paciente tiene caída y le cuesta respirar, es lo primero que tenemos que pensar. Técnica agresiva, pero sencilla de realizar, sabemos. El paciente en general después queda con mucho dolor, por eso recuerden que se le pone anestésicos como morfínicos, generalmente. Si yo ahora, por ejemplo, mi pacientito que tengo ahora con un neumotórax, tiene indicado paracetamol y directamente morfina cada 6 horas. Mejoría clínica, prácticamente inmediatamente el paciente, porque sacamos el aire o sacamos el sangre y empieza a respirar bien, sin complejos diagnósticos. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Capaz que es Sí. una tontería lo que le voy a decir, pero me llama la atención. Está bien, la morfina se la dan para el dolor, pero ¿por qué también le dan paracetamol? En este caso, mi pacientito es monorreno. Tenemos que cuidar el riñón. Okay. Tiene un solo riñón. El pacientito, en realidad les cuento cómo es. El pacientito tuvo CA de riñón y le sacaron un riñón. E hizo metástasis óseo y pulmonar. Debido a la metástasis pulmonar, el pacientito hubo que sacarle una porción del pulmón. Entonces realizó en la técnica un neumotórax y quedó con un drenaje bajo sello de agua. Como el paciente, recuerda que siempre tenemos que evaluar toda la clínica del paciente. Como el paciente tiene un solo riñón, tenemos que cuidar ese riñón. Recuerden que todos los AINES, tipo ketorolac, diclofenac, ibuprofeno, son todos nefrotóxicos. Sí. Entonces, AINES no vamos a dar ninguno. Lo que vamos a dar son ANOPS, que son los no antiinflamatorios, como por ejemplo el paracetamol o la dipirona, en este caso paracetamol, porque tenemos que cuidar ese riñón. Después, como el paciente tiene mucho dolor, algo que dentro de todo protege la nefrona es el tramadol, que es la línea. Recuerden que en la escalera de la OMS tenemos 3 escalones. ANOPS y AINES juntos, primer escalón, segundo escalón, opioides leves, como por ejemplo cualquier codeína o tramadol, y después tenemos los opioides fuertes. El tramadol, que es el segundo escalón, opioide débil, no le hace nada. Entonces, para no sobrecargarlo de anestésicos directamente, analgésicos, directamente pasamos al tercer escalón. Entonces les damos 2,5 gramos cada 6 horas, que en este caso se toma una ampolla de morfina
que es 1 centímetro cúbico, se lo lleva a 10, o sea, 9 de solución fisiológica y 1 de morfina, se lo lleva a 10 para tener 10 gramos. Y yo de ahí le voy a dar 2,5 cada 6 horas, ¿sí? Entonces el paciente tiene paracetamol cada 8, 16 y 24, 1 gramo vía oral, y endovenoso tiene 2,5 gramos cada 6. 6 de la mañana, 12 al mediodía, 18 de la tarde, 12 de la noche. Eso es todo, y con eso se maneja perfecto. Gracias, profe. En este caso, porque tengo mi pacientito que es monorreno, ¿sí? Por eso, y generalmente para este tipo igual, como son tan dolorosas, se da morfina. Si el paciente tolera, se baja a un opioide leve y se pasa a tramadol, ¿sí? Pero bueno, no siempre ocurre. ¿Qué les pareció? Buenísimo. Interesante. Interesante, profe. Bien, bueno. Entonces, ahora lo que vamos a pasar a repasar, a las 10 hacemos el primer corte y después vamos a repasar lo que es pleurodesis. Repasemos entonces los cuidados de un paciente. Tenemos un paciente que en este caso, lo vamos a buscar en internet igual, porque acá yo no les mostré cómo quedan los drenajes bajo sello de agua. No sé si ustedes lo vieron alguna vez. No. Bueno, no se preocupen. Sí, profesor. Los buscamos. Lo buscamos en internet, no pasa nada. Normalmente esa clase de drenaje se veía mucho en el Ramos Mejía. Claro, Que sí. tiene la botella, el recipiente abajo. Sí. Profe, ¿qué buscamos en internet? Cuidados de... Avísenme cuando están. ¿Están? Sí. Ahí se ven. Bien, bueno. A veces se utiliza una botella, a veces se utiliza 2, a veces se utiliza 3 y a veces se utiliza uno con presión que se llama bomba Prexa. Ahí vamos. Entonces, una botella. Siempre recuerden que tiene que ser bajo sello de agua. ¿Para qué? Para que el aire no ingrese al pulmón, ¿sí? Entonces, en uno va colocado el tubo del paciente y en el otro va al aire ambiente, bajo sello de agua, porque fíjense en el tubo que va a... ¿Me ven la manito? ¿Ven la manito? Sí, profesora. Bueno, ¿ven que el tubo termina bajo el sello de agua? Sí. Bueno, ese es el que tiene que ir al paciente, porque si yo no tengo el sello, el aire en vez de salir, entra. Les cuento lo que pasó con este paciente que yo tengo ahora, que yo lo tuve ayer por primera vez, porque mi compañero ayer tuvo 36,5 y se tuvo que ir a su casa, ¿viste? Porque siempre allá tenés 36,2 y ya más o menos te mandan a casa. Entonces yo lo tomo a partir de las 5 de la tarde. El día anterior, él recibe el paciente que viene de unidad de terapia intensiva y tenía el tipo colocado, el tubo, o sea que sale, la manguerita que sale, que ustedes vieron, la tenía colocada en el ambiente. La tenía mal colocada. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos entrando más aire de lo que está saliendo, lo cual fue un riesgo terrible, bajo supervisión, todo un lío. No fue culpa nuestra porque ya vino de terapia así, pero están buscando la cabeza de la persona que se equivocó porque pudo haber matado a ese paciente, ¿sí? Siempre fíjense esto, de que esté colocado en el tubo que va bajo sello de agua, porque es drenaje bajo sello de agua. Miren cómo tiene que quedar. ¿Lo ven acá? Sale el tubo. Fíjense, siempre presten atención, por favor, que esté conectado bajo sello de agua. El otro es
Se cortó. Se corta otra vez. Chicos, ¿a qué hora es el recreo? No sé, yo ya que tengo hambre. ¿Alguien sabe? Y capaz que ahora a las 9:30 se hacen cuarto. Eran 3 bueno. cortes, creo, que decía. Gracias, Claudia. El primer corte era a las 9:30. Ah, no, son 2 cortes. Ahí está la profe. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ahora sí, profesora. Me parece que soy yo la que tiene. Hoy anda mi internet como... Bueno, ahora a las 9:30 hacemos. Lo que a mí me interesa es esto, de que ustedes tengan ese cuidado, dentro de los cuidados de enfermería, que ahora nos vamos a un corte, piénsenlo, tranquilo, en realidad, tómense tranquilo su tiempo, después lo vamos a repasar. Lo más importante es ver el tubo cuando está insertado, que no esté salido, que no esté obstruido, la persona tiene que respirar y ustedes van a ver una burbuja dentro del tubo que está oscilante, eso se llama oscilante. Tienen que ver que no esté sucio, que el apósito que esté rodeando el tubo esté limpio, si no hay que curarlo, se lo pueden curar ustedes. Tienen que fijarse que esté conectado bajo el sello de agua, ¿sí? Ese puede estar conectado a un segundo y a un tercero para que haga más presión y salga más rápido el aire o la sangre, o puede estar conectado a una bomba Prexa, pero ya son 1:30, nos vamos a un corte y después seguimos, ¿sí? Bueno, ¿A qué hora volvemos, profe? 9:25 volvemos, 9:25, ¿está? Pero son 9:30, profe. Son 9:30, profe. Perdón. Quise decir menos 5, sería Ok. 10 menos 5, 10 menos 5. Ok, gracias. Bien.